escolar de una alarma social. Quizás podemos compartirlo juntos, juntas, hablar de esto también con la audiencia, porque hubo más de 20 amenazas la semana pasada de tiroteos en escuelas públicas y privadas de nuestro país. Hubo más de 600 denuncias que se replicaron en el territorio entrerriano y puntualmente en la ciudad de Colón. Buenos días para ustedes, ¿cómo están? Y gracias por este espacio en común para poder pensar lo que nos está atravesando como sociedad. ¿Cómo andan? Hola, buen día. Buen día, Yani. Hola, ¿Qué Fede, tal, ¿cómo Emiliano? estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, Bueno, bien. un placer encontrarlos en el aire y el agradecimiento desde la República. Eh, Escuchaba por ahí en los análisis o las críticas que se hacían para poder entender lo que estaba sucediendo. Muchos lo toman como bromas escolares, uno lo ve en los comentarios en redes sociales. Pero yo digo que no es un hecho aislado, ¿no? Y que responde más bien lo hemos hablado Fede, lo hemos hablado ya ni fuera del micrófono, un clima de época, pero sobre todas las cosas, a una especie de alarma social de que algo nos están queriendo decir las juventudes, ¿no? En estos tiempos, no sé cómo lo ven ustedes, cómo ven esta situación, entendiendo que tiene una multiplicidad de aristas como para poder abordar esto y que tiene corresponsabilidades, ¿no? Y ojos y áreas para poder leer qué sucede. No sé, Yanni, si quieres tomar la palabra. Si no, Bueno, arranco. perdón por eso se me había trabado el micrófono. Sí, así como vos decís, Ana, esto ya se viene viendo hace tiempo, no es de ahora puntualmente. Los jóvenes permanentemente nos dan alarmas, permanentemente nos están diciendo necesitamos de ustedes, necesitamos que nos escuchen, necesitamos que nos miren, necesitamos que nos pregunten cómo estamos. Yo siempre digo algo con mis colegas, que es que la escuela es una de las pocas instituciones que pregunta tanto a los jóvenes como a las familias cómo están y qué necesitan. Nosotros siempre estamos abiertos a escuchar, siempre tratamos de pensar en intervenciones posibles, accesibles, para acompañar a nuestros jóvenes. Detenemos clases, nos paramos, preguntamos, y eso creo que tiene que ser como clave, ¿no? En las escuelas, estar atentos a lo que les pasa, a lo que necesitan. De hecho, las familias también nos necesitan muchísimo porque a veces encontramos como ciertos agujeros en ese acompañamiento, ¿no? En esa crianza que realmente necesita que orientemos, ¿no? Desde las escuelas para ver qué se hace, ¿no? Para saber cómo estar presente con nuestros jóvenes. Eh, yo considero que esto que está pasando ahora es como el límite, ¿no? Es como el punto ya de ahogo, ¿no? De asfixia de nuestros jóvenes, diciendo que realmente tenemos que estar, ¿no? Me parece que va por ahí, no sé, Federico, si vos querés aportar algo en relación a esto, pero desde las escuelas lo que nosotros consideramos es que no podemos dejarlo pasar, ¿se entiende, no? O sea, Ujú. no podemos decir, bueno, seguimos trabajando, por decir, ¿no? Un ejemplo, ciertos contenidos en biología o en geografía y no hacer nada con esto, ¿no? O sea, las intervenciones tienen que ser constantes, permanentes, todos los días. Todos los días tenemos que preguntar qué les pasa a nuestros jóvenes. Todos los días. No puede pasar un día en el que no preguntemos cómo están. Seguro, estoy de acuerdo en el comentario. Yo lo he pensado desde diferentes puntos. Por ejemplo, pensaba, digamos, la más descartable, por ahí por la gravedad de las cosas que hemos visto, es que podría ser una broma, es decir, podría ser un tipo de avivada por ahí para faltar a la escuela. Pero me parece que la situación es tan grave de los mensajes que, como dice Janina, no es algo que se pueda tomar a la ligera. Y bueno, amerita la intervención de la escuela, que también estoy de acuerdo en que, más allá de ser un espacio de educación, también por diferentes situaciones, tanto sociales como familiares, termina siendo un lugar de contención.
Pensaba un Otra poco, de, sí, 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 Fede, te escucho. no, otra de las cuestiones que pensaba, yo por ejemplo en mi consultorio trabajo con adolescentes. Por lo tanto, esta cuestión de brindarle la palabra a ellos, desde ya que me parece fundamental, si no, no podría trabajar con ellos. Pero, por ejemplo, a mí el mensaje que más me llamó la atención era uno que decía algo así como que si nos sacan los celulares, bueno, no recuerdo bien textual cómo seguía la amenaza, este, pero pensaba por ahí también cómo la tecnología ha invadido nuestras vidas, y esa dificultad por ahí para poder estar en el marco de una clase sin la utilización del celular. Es decir, como cierta adicción, cierta dependencia que se ha generado con los celulares. Ujú. No, yo no reitero siempre en que no hay texto sin contexto y haciendo un marco de época, que es algo que hemos dialogado, ¿no? Entendiendo que esos jóvenes tienen hoy 15, 16 años, 17, ponele, en sus últimos 4, 3 años, 5 y más todavía diría, atravesamos un tiempo de naturalización de la violencia, ¿no? Un tiempo donde la muerte, digo, antes las noticias se escribían más que nada o la historia por los vencedores y hoy en día esta narrativa está trazada por las muertes, donde hay una total naturalización de esto y de la violencia hacia un otro, hacia una otra, ¿no? Y esa construcción del lenguaje y de el aparato psíquico de cómo funciona ese joven en comunidad, entendiendo toda la comunidad, ¿no? Bueno, hay como ciertas formas vinculares que, que están como desentendidas del cuidado, de la ternura, del amor, del respeto, ¿no? De los valores, de un montón de otras cosas. Esto tal vez ustedes me podrán corregir, pero eh, es eso lo que ha construido ese joven en los últimos años. Y entonces, digo, no me parece atípico que puedan llegar a tener estos tipos de conductas colectivas, ¿no? Compartidas además. Y en relación a esto, Ana, lo que planteas vos me parece interesante porque muchas veces no se problematiza esto, ¿no? No se pone en cuestionamiento. Esto de, por ejemplo, cuando uno interviene en un grupo, ¿no? y hace un taller, les pregunta, ¿no? a los adolescentes, bueno, vamos a tomar una decisión juntos, vamos a pensar juntos sin agredirnos sobre tal cuestión, ¿no? Bien. Y esto de la agresión, esto de la violencia que vos traes, Ana, realmente no se pone como en tela de juicio muchas veces, ¿no? Entonces, uno como adulto les muestra, ¿no? Bueno, hay otras formas de hablar, hay otras formas de entender la realidad, hay otras formas de escucharnos, de encontrarnos. Podemos armar juntos, podemos pensar juntos, podemos no discutir permanentemente, podemos no agredirnos, pero todo esto en el escenario actual pareciera que no aparece. Entonces, cuando uno desde la escuela propone esto, bueno, vamos a ponernos en ronda, bueno, vamos a conversar sobre esto, vamos a escucharnos, vamos a levantar las manos, vamos a esperar que el otro o la otra proponga lo que piensa y vamos a detenernos a ver si podemos coincidir o no. Digo, esto de ese diálogo ameno, amoroso, fraternal, con ternura, no aparece cotidianamente, no aparece, cuesta mucho que aparezca. Entonces ahí yo digo que la escuela es una institución que debe promover esto. Y siempre lo digo, es permanente. En todos los espacios escolares y por fuera de la escuela también, ¿por qué no? Proponer a las familias que esto suceda, ¿no? Este encuentro con los adolescentes que sea de calidad. Esto básico, ¿no? Pero de poder las familias sentarse con los adolescentes y preguntarles cómo se sienten, cómo les fue en la escuela, cómo están actualmente sus vínculos entre compañeros, estas cosas que uno dice, bueno, deberían ser, ¿no? Sencillas, no lo son.
Entonces, me parece que nosotros desde la escuela tratamos de abrir esas puertas y mostrar que se puede pensar diferente, que se puede sentir diferente y que se puede pensar juntos. No desde la agresión, sino desde la construcción. Me parece que eso es central en este contexto donde abundan estos comentarios tan agresivos, tan violentos, donde pareciera que esto, ¿no? Que decís vos, Ana, que la muerte aparece así nomás, ¿no? Como un camino, un destino posible, ¿no? Terrible. Entonces, me parece que está bueno mostrar que existen otras posibilidades, que existen otros espacios donde podemos acompañar desde otro lugar, ¿no? Y que si algún adolescente precisa de nosotros, saber que estamos, ¿no? Y que podemos ofrecerles otras alternativas posibles frente a esa realidad tan dura que algunos están atravesando. Por otro lado, yo también pensaba que también la seriedad de la cuestión, como decía Ana, en el sentido del contexto. Es un hecho que por ahí se viene repitiendo y me parece que también tanto las subjetividades como los diferentes hechos sociales no pueden ser pensados por fuera de la época. Me parece espectacular este ejercicio de la escuela de, bueno, democratizar la palabra, dar la posibilidad de que se hable, y tal vez recuperar algo que muchas veces con el uso de las redes sociales se ha perdido. Por ejemplo, uno puede ingresar a una noticia de diverso índole, y el grado de violencia ahí es increíble, teniendo la particularidad de por ahí de que es un espacio donde uno puede agredir al otro prácticamente sin ningún tipo de consecuencia, es decir, no hay censura para ese tipo de cuestión, y además que la persona ahí de algún modo no termina respondiendo ni con el cuerpo ni con la cara, entonces pareciera que este tipo de cuestiones se hacen gratuitamente. Y me parece bárbaro el ejercicio de que, bueno, la escuela pueda tener este momento de pausa para que se hablen estas cosas. Es decir, y que pueda aparecer ahí un chico como portador de una voz, con algo para decir. Ujú. ¿Creen que en parte, además de este factor que inexorablemente domina y es una extensión de nuestro cuerpo, como diría McLuhan, que es el celular y el acceso a el dispositivo y a la era totalmente digitalizada, hay un agregado que tiene que ver con la pandemia que todavía no estamos pudiendo teorizar ni entender de lo que ha dejado la pandemia en nuestras juventudes también? Yo creo que es Yo posible. creo... Vuelvo. Ah, perdón, Yanni. No, Este, háblalo. Yo sí. una cuestión, justamente por ahí en concordancia con lo que decía recién, era la cuestión del rostro, ¿no? Es decir, poder mancar la palabra y que se vea la cara de quien lo dice. Mm. De hecho, es algo que cuando empezamos a salir definitivamente de la pandemia, era algo común que pacientes inclusive que venían sosteniendo un tratamiento hacía tiempo, por ahí sale un poco de las adolescencias, pero que inclusive les daba vergüenza quitarse el barbijo para hablar. Entonces, yo creo que sí, en ese sentido, la pandemia también sigue siendo una cuestión de época que han modificado y moldeado el momento actual. Y en relación a eso, Federico, que me parece interesante, el poder hablar, ¿no? Cómo cuesta también poder poner en palabras lo que se siente, ¿no? A veces los dispositivos móviles, este aislamiento que sucedió en la pandemia y que actualmente tiene repercusiones, me parece que impactó y impacta absolutamente en los modos de vincularnos, ¿no? En los adolescentes una de las cosas que notamos mucho es esto, ¿no? La dificultad también del poder ponerle voz, de poder tramitar eso que les sucede, ¿no? Visibilizarlo, ¿no? Digo, a los adultos nos cuesta identificar lo que nos pasa, obviamente que a los adolescentes muchísimo más, ¿no? Entonces, nosotros siempre desde la escuela proponemos esto, ¿no? Que la palabra sana, que la palabra arma
arma cuerpo, construye. Pero sí es cierto que creo que la pandemia ha hecho daño en ese sentido, porque ha logrado como que se dificulte mucho más el poder mirarnos, el poder hablar, el poder escucharnos y respetarnos, porque digo, con un dispositivo o con la computadora, con todos los soportes tecnológicos que nos facilitaron obviamente ese vínculo, actualmente ayudan también, ¿no? A que quizás en esa presencia, en ese momento del estar, cueste mucho más desde lo espontáneo poder decir, ¿no? Y me parece que es un trabajo muy, muy difícil, me imagino desde tu espacio, Federico, también, el poder lograr que se pueda ponerle voz a todo esto que les pasa a nuestros adolescentes desde esta presencia, ¿no? Sin estos dispositivos móviles que están ahí, tecnológicos que nos aparecen todo el tiempo y que por un lado ayudan, pero por el otro no tanto, ¿no? Sí, Pensaba de también, hecho, sí, entendiendo esto de la crisis que bueno, lo afirmamos, una crisis en la salud mental de nuestras comunidades y de nosotros como sujetos. Si ustedes están de acuerdo en esta afirmación y si efectivamente la respuesta es positiva, no están faltando patas. Y digo acá ponerse el poncho a quien le quepa, pero responsabilizarse, porque si no parecería que cae en la escuela. ¿No? Y estamos teniendo otras patas, ¿no? Estamos teniendo la pata de la justicia, estamos teniendo la pata política, estamos teniendo la pata de los medios de comunicación en la creación de sentidos y de relatos de época. Estamos teniendo, anotaba como los colegios de profesionales, ¿no? Como muchos organismos, instituciones medias, como digo, de repente, porque si no es como muy fácil ver el error en otro espacio, ajeno a mí, donde, bueno, yo como no me responsabilizo. Digo, hay una concepción del Estado que también hemos perdido en esto de ser responsables porque parecería que nadie está pensando en el futuro, ¿no? Como nadie está pensando en el mañana, lógicamente los pibes no lo van a hacer entonces. Si de repente todos se quitan el saco, ¿no? de responsabilidades de cómo va a ser el futuro. yo inclusive diría que dentro de esos factores también sumaría el económico, en el sentido de que, bueno, la economía es un factor que afecta directamente en nuestro estado de ánimo, ¿sí? Entonces, por ahí es esperable que en este contexto tal vez de tanta pobreza económica, muchos chicos también lleguen afectadísimos a la escuela por lo que se vive en los hogares. Es decir, desde ya que no es lo mismo una familia que tiene para comer que la que no. Además de, bueno, situaciones que, por ejemplo, con la pandemia, con la cantidad de gente que ha perdido su trabajo y que inclusive le ha tocado vivir prácticamente en situación de hacinación. Es decir, para aquellos que no cuentan con un hogar, bueno, inclusive no poder pagar más el alquiler y volver a vivir todos juntos en una casa que no da para ello, es algo que también genera tensión. Mm. Tal cual, tal cual. De hecho, estas preocupaciones por lo económico atraviesan muchísimo porque nosotros vemos en nuestros jóvenes este malestar, ¿no? En chiste, ¿no? A veces plantean esto de, ¿qué necesito? Plata, ¿no? Necesito ayudar a mi mamá, necesito ayudar a mi papá. Muchos jóvenes actualmente están trabajando, están yendo a la escuela sin dormir. Digo, se nota, se ve. Y realmente hasta ahí, esto que dice Ana, ¿no? Las instituciones llegamos a un límite también, ¿no? Las escuelas tienen límites también y no podemos todo, ¿no? A veces somos las instituciones que, digo, la escuela es una caja de resonancia, ¿no? De lo que pasa afuera, socialmente, por supuesto. Pero siempre es atacada, ¿no? Siempre es
puesta como en escena, como si fuera a veces el peor lugar del mundo, ¿no? Cuando en realidad justamente hacemos lo que podemos con lo que tenemos, y en este momento con los pocos recursos que tenemos, y las familias también, ¿no? En este contexto social tan duro, tan difícil, económico y social, por supuesto, como vale la redundancia, ¿no? Realmente hacemos lo que podemos, y nuestros adolescentes también. Y creo yo que es importante hablar del Estado en este momento, digo, el Estado que no está. Entonces, lo público queda así, desdibujado, ¿no? Y que a pesar de eso, seguimos teniendo esperanza en la escuela, seguimos teniendo esperanza en los espacios de salud mental que poco funcionan, porque es verdad, hay un recorte enorme, no tenemos dónde llevar a nuestros jóvenes a atenderse, ¿no? Tenemos muy pocos espacios públicos para que nuestros jóvenes tengan ese lugar de pertenencia para poder tramitar todo esto que les ocurre, que no pueden hacerlo de otra forma, digo. La escuela, como digo, tiene límites, hacemos hasta donde podemos y lo mejor que podemos. Pero es cierto que en este contexto, sin estas patas, como dice Ana, quedamos solos, ¿no? Y eso repercute, por supuesto que repercute. Pienso un poco y para cerrar ya, pero me gustaría saber, pensar respecto de lo que les toca a ustedes. Pienso un poco en esto de la prevención, y que en la prevención esté no perder el vínculo terapéutico, el vínculo docente, el vínculo con quien construye una narrativa, en este caso también haciéndome cargo como responsable de un medio, pero digo, de repente no perder el vínculo y seguir intentando, ¿no? Porque creo que también está en eso de reconstruir el tejido, poniendo a consideración lo que está sucediendo y no a través de una IA, ¿no? Nos pasó esto de tener el ORI y este chatbot que se origina a nivel provincial y que fue bastante rechazado, entendiendo bueno, que hay un vínculo de una piel de un diálogo con un otro, de un registro visual del otro, de un registro de la situación con el otro, que estimo a vos, Fede, te debe pasar en la terapia, y a vos, Yanni, te debe pasar en las escuelas que transitas, que se pierde a través de un chatbot, ¿no? Y como no sé si está la prevención ahí. Pensar un poco esto en voz alta, y en la responsabilidad que nos toca también como ciudadanos, como ciudadanas, apelando a la construcción, ¿no? De un presente y sobre todo de un futuro mejor para nuestras juventudes. Seguro, yo creo que es algo a recuperar, y bueno, esto que comentabas recién de Ori me parece un proceso de deshumanización total. Seguramente, bueno, habrá el intento de poder resolver una problemática. Vuelvo al tema de las dificultades económicas. Es cierto que por ahí no todas las familias tienen para responder económicamente un tratamiento. Es cierto que las instituciones públicas de salud muchas veces se ven saturadas. Y en ese sentido me parece que por ahí tanto por ahí, ya sea un hospital público como una escuela pública, inclusive muchas veces terminan sufriendo la injusticia de que se les pida demasiado. Con la escuela me daría la impresión de que se le pide que dé una respuesta a una multiplicidad de situaciones, en aulas que a lo mejor ni siquiera tienen la cantidad de chicos adecuada, ¿no? Por ahí aulas de más de 30 chicos. Yo realmente me pregunto, ¿cómo hace un docente para dar respuesta en 40 u 80 minutos de clases a dar respuesta a toda esa problemática? Sí, es así. Hace como puede, y esto es consecuencia de la ausencia del Estado, por supuesto, de la no construcción de escuelas nuevas, de cerrar cursos y distribuir niños en otros cursos, niños y adolescentes en cursos que ya están. Esas son las realidades que tenemos actualmente, ¿no? El desfinanciamiento de
nuestro sistema público que tanto necesitamos. Eso es así. Pero bueno, creo que las políticas de prevención son centrales. El poder no llegar al límite es central. Por eso creo que el poder habilitar espacios de escucha, de habla, tanto en tus espacios, Federico, me imagino que lo haces permanentemente también, y desde las escuelas también, estar dispuestos a eso, a no llegar a que suceda esto, ¿no? Esas escrituras o ciertos comentarios que pasan o ciertos episodios de violencia que vemos, ¿no? No llegar a eso. Y para no llegar a eso debemos no frenar nunca con esto, ¿no? Con esos encuentros cotidianos de escucha, ¿no? Y de intervenciones como adultos para poder acompañar. Intervenciones serias, yo digo desde lo concreto, desde lo serio. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos con esto? Bueno, todos los días pensemos qué. Digo, me parece que también, yo digo una cosa siempre con mis colegas, que es que sería tan interesante poder tener más también espacios de encuentro entre colegas para poder ver cómo juntos pensamos estrategias. A veces corremos permanentemente, corremos, y en esa individualidad que también caemos los docentes, y me imagino que en los espacios de terapia también sucede, ¿no? A veces uno se encuentra muy solo y hace también lo que piensa, lo que le parece que es mejor frente a ciertas situaciones, pero si tuviéramos más espacios de intercambio, de encuentro, creo que sería mucho más posible armar algo mejor, ¿no? Me parece que también en la vorágine de este contexto y de esta realidad tan difícil donde estamos permanentemente resolviendo, sería tan importante que podamos como pausar un poquito y ver juntos esto, ¿qué hacemos? ¿No? Me parece que nos falta eso también, esos espacios de poder encontrarnos, dialogar y ver qué se hace, ¿no? Totalmente. Les agradezco mucho el espacio para la radio y para la audiencia, para poder pensar un poco en voz alta esto que nos está atravesando. Así que muchas gracias, han sido muy generosos. Gracias a vos, Ana. Un abrazo. Ha sido un gusto. Adiós. Chau, chau. Adiós. Pasaba en diálogo con la República Medios. Yani Weinstein es licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, y también pasaba Federico Guiot, que es psicólogo de la Universidad Nacional de Rosario, para pensar, bueno, un poco esto, ¿no? Como algo que para alguna parte de la sociedad es tomado como una broma escolar y para otra no, y responde a un clima de época también, y es un grito de alarma que las juventudes están queriéndonos decir algo, y es urgente, además. Continuamos nosotros en la República Medios, tenemos más notas y más entrevistados y entrevistadas por delante, así que quédate del otro lado, breve pausa y ya volvemos. Traded the world for my psyche. If I won, maybe what would the price be? Now